Bienvenidos una vez más a este canal Garza Refacciones. Para seguir con el tema que anteriormente tratamos, recordemos que vimos los componentes del sistema de climatización, pero cómo es que está organizado el circuito de climatización. Ahora vamos a ver de lleno cómo es que trabaja cada uno de estos componentes y vamos a dar algunos datos informativos de cada uno de ellos. Empecemos con el primer componente, compresor de aire acondicionado. El compresor del aire acondicionado se acciona normalmente mediante una correa trapezoidal o una correa estriada del motor. En algunos países se le conoce como banda a esta correa. El compresor comprime o impulsa el gas refrigerante dentro del sistema. Ahora bien, el compresor va a depender siempre del fabricante. Hay distintos tipos de compresores, así que más adelante vamos a estar viendo cuáles son los tipos de compresores y las variantes que tiene cada uno de ellos. Como vimos previamente en el video anterior sobre el circuito de climatización, el refrigerante procedente del evaporador se succiona y se comprime en estado gaseoso. Es así como entra al compresor y a baja temperatura, pero una vez que sale del compresor se transmite al condensador en forma gaseosa y a una temperatura alta y con alta presión. Dependiendo de la capacidad del sistema, se deberá dimensionar el compresor para poder adaptarlo. Ahora bien, algo que es un punto muy importante, es un punto clave, podríamos decirlo, es la lubricación. Y bueno, una parte del aceite circula con el refrigerante a través del sistema de climatización. Pero, ¿qué pasa cuando hay una pequeña fisura quizás en alguna de las mangueras del sistema de climatización o alguna de las juntas va perdiendo? Bueno, entonces empieza a haber lubricación insuficiente. Es aquí cuando empieza a haber daño en el compresor, por ejemplo, falta de estanqueidad en el anillo tórico del eje, falta de estanqueidad en las juntas de la carcasa, daños en los rodamientos, sujeción del pistón, etcétera. Empieza a haber muchos daños dentro del compresor y bueno, esto sin duda conlleva a más problemas todavía y es algo que muchas personas no logran comprender, tanto clientes como técnicos o técnicos entre comillas. A veces creen que solamente con reemplazar el compresor es más que suficiente cuando hay algún daño. Pero la realidad es que no es suficiente con reemplazar el compresor. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente se debe de quitar el compresor, se debe de purgar el aceite. Pero al momento de ver el aceite, si se detecta un color grisáceo, o si se utiliza un colorante, pues puede verse un color verde grisáceo o amarillo grisáceo, y si incluso se pueden ver partículas metálicas, deberá lavarse el circuito del refrigerante debido a estas partículas extrañas. También deberá sustituirse la válvula de expansión y el filtro deshidratante. Deberá vaciarse de nuevo el circuito de climatización siguiendo las indicaciones pertinentes y llenarlo de nuevo con gas refrigerante y aceite. Después de realizar estas operaciones, la instalación debería volver a funcionar sin problemas. Ahora bien, a veces el cliente no suele estar dispuesto a asumir el elevado costo extra que supone, por ejemplo, sustituir un compresor o realizar un lavado. Para ello es muy importante tener una conversación con el cliente donde se exponga con detalle las circunstancias técnicas y los posibles riesgos. El compresor está formado por los únicos componentes móviles del circuito de climatización y debe de recibir suficiente suministro de aceite. Otra función del aceite es la lubricación del compresor para evitar su sobrecalentamiento. Si el compresor funcionara durante mucho tiempo con muy poco gas refrigerante, por ejemplo debido a una fuga, se disiparía demasiado poco el calor y no se lubricaría suficientemente las piezas del compresor, ya que el aceite circula junto con el gas refrigerante por el sistema de climatización. Debido a la sobrefatiga de los componentes del compresor, se produce un desgaste metálico de los mismos, que puede ocasionar el fallo parcial o total de la válvula de regulación o válvula de control que se encuentra en su interior. El bloqueo de la válvula de control provoca que el compresor no funcione correctamente, solamente sustituyendo el compresor de una manera profesional, lo que también implica lavar el sistema, puede eliminarse los daños. Además, cabe mencionar
que una lubricación insuficiente provoca daños en todos los modelos de compresor. Los compresores con regulación de potencia reaccionan, no obstante, con mayor sensibilidad a la falta de gas refrigerante o de aceite. Prácticamente, el compresor es uno de los elementos del sistema del aire acondicionado que es más sensible a daños. Entonces, también vamos a ir viendo poco a poco algunos otros problemas que podrían afectar al compresor. Ahorita, pues bueno, vamos a continuar con otro componente del sistema del aire acondicionado.